Qué aburrido. Ya tiraste el león. No podemos salir a ningún lado. Si estuviéramos en casa, por lo menos tendría mis juguetes. Ay, Tona, dejen de quejarse. Su papá no debe de tardar. Seguro se retrasó por el clima. Fíjense que si bien Hidalgo es un estado muy lluvioso, esas lluvias refrescan, son refrescantes y permiten tener una vegetación variada. Las cascadas, los ríos y un cielo despejadísimo. Y no salir no significa que se vayan a aburrir. Podemos contar historias, como ven, en lo que esperamos a su papá que llegue y ya nos vamos. Pero podemos contar historias en cualquier lugar. El chiste de estar aquí, salir al campo, ir a pasear, jugar afuera o Ya, hacer otra... Tona, oír relatos puede ser interesante. Mientras esperamos a papá. ¿Por qué esas caras? Les contaré historias muy interesantes sobre lugares que podemos visitar. Me gustó mucho el paseo en el cerro. Ya no puedo esperar a contarles a mis amigos ahora que llegue. Yo se dice na. Y nosotros se dice tojuanti. Tohuanti. Pero escuchen a su abuelito, porque el cerro que él menciona es muy importante para la cultura huasteca. Y aprovechen estos momentos para aprender más sobre el náhuatl. Esa es una buena opción, Ma. Y podemos aprovechar para aprendernos bien todos los pronombres. Sí. Porque solo recuerdo algunos, pero no todos. ¿Ya ves, Lili? Podemos hacer muchas cosas juntos en la casa. Los pronombres son muy fáciles. Y yo, por ejemplo, se dice na, Claro. tú, ta. A ver, repítelo. Na, yo, na. Tú, ta. Él o ella es ya. Ya, Nosotros es tojuanti. tojuanti. Ustedes se dice inmojuanti. Y mojuanti. Inmojuanti. Y ellos o ellas se dice inijuanti. ¿Y nijuanti? Inijuanti. Tendré que repetirlo si no se me van a olvidar. Na, ta, ya y... Tojuanti. Tojuanti. Hey. Luego practicaremos los pronombres. Sí, sí, sí. Ahora sí quiero contarles una historia. Les va a gustar mucho sobre el cerro que les acabo de comentar. Ok. El Pochtecatl. Pochtecatl. O también se llama el Cerro Gordo. Cerro Gordo. Es importante para los aztecas, hasta para las Sirenas. sirenas, eso. Tú sí sabes, las sirenas, muy bien. Has aprendido mucho, Tati. Ahora que recuerdo, los llevaré a conocer la cueva de... ¿Tú te acuerdas cómo se llama? Huichihuayan. Huichihuayan, se acuerda mejor que yo. Donde los tenequis, los nahuas, en la Huasteca Potosina realizan rituales para que provocaran más bien las lluvias. ¿Recuerdan estos rituales que los vecinos, los hidalguenses, asistían? Ya, se parecen a las cuevas que vimos al principio, que me asustaron por lo oscuro, pero al final ya me gustaron. Sí. Cállate. Sí se parecen, pero en lo especial de las cuevas de Chihuayán
es que expulsan una corriente aérea, un frío muy húmedo. Es que se cree que hay abajo de caminos o túneles llenos de agua. Y que sacan por todo lo... ¿Cómo te puedo decir? Como un cenote. Como un cenote. Exacto, más o menos. Cerro Gordo. El cerro, que ahora le dicen el Cerro Gordo. Por eso hay muchos riachuelos alrededor o en las faldas del cerro. Yo pensé que los rituales de la lluvia eran inventos de indios de otros países o algo así. No, fíjense, aquí mientras unos estaban haciendo rituales del cerro, otros se quedaban en las Así es. comunidades, en el pozo principal o en otro lugar, también haciendo un ritual para la lluvia. Las ceremonias son guiadas por curanderos que se hacen la petición para que llueva y eligen un lugar rocosa dentro de la cueva para que cada curandero tenga su espacio, pues espacios especiales que escogían cada uno de ellos. Al final del recorrido se llega a una puerta y una entrada para el seno del cerro y un pasadizo donde solo cabe una persona y ahí se realizaban danzas y pues y rituales que los mismos curanderos lo provocaban. Sí. Así es. Sí, después de las ofrendas se empezaba a escuchar los truenos. Y eso es una experiencia casi mágica que ustedes deben de conocer. Un día los llevaremos. Fíjense que había gente que retaba a los rayos según su color. Por ejemplo, ellos decían que cuando era azul iba a llover. Y si era rojo, pues decía que no iba a haber lluvia. Nunca me había dado cuenta de que los rayos eran de color. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sabes que sí. Yo también no sabía, pero a mí me gusta entretenerme así. Esas cosas no las apreciamos en la ciudad. Yo, por ejemplo, me dormía soñando con las tormentas sin que me dieran miedo. Ma, ¿cómo se dice yo duermo? Es Nicochi. ¿No habías dicho que yo se decía Ana? Lo que pasa es que cuando tú usas un pronombre con un verbo, varían un poco. Por ejemplo, ni, ti, in. En la tercera persona se omiten los pronombres personales y nada más se utiliza el verbo. Entonces, ¿cómo se diría? Él llora. Choca. Choca, ¿Ah, sí? solamente Choca. choca. Ajá, porque se omite a la tercera persona. Donatiu choca. Queda perfecta la oración, ¿no crees, Tona? Ay, sarcástica. Eres súper chistosa, ¿eh? Yo choco de aburrimiento. ¿Y tú? Por no ver a tu novio. Claro que no. Para empezar, no tengo novio, ¿eh? Sí, por eso lloras. Claro que no. Ya, llorar No. se dice na ni choca. Ni choca. El verbo cambia cuando hablas tú en otra persona. Na ni choca. Nada ni choca. Así es. O puedes decir na ni choca, pampa, ni mocuesowa. Otra frase en primera persona es Nitlacua Pampanimayana, que significa yo como porque tengo hambre. Y otra terminación importante es el cua. Se utiliza para casi todos los verbos en presente, como tamamisagua, que significa entretenerse, aunque a veces la terminación cua se escucha como oa, ua, ua,
Pon atención, Tona. Ay, Tona, estás en las nubes. Pero... Antes de que se me olvide decirles otra terminación diferente para el presente, es IA. Como por ejemplo sentarse se dice moseuía. Pero ya hay que dejar a su abuelito nos cuente más historias sobre el cerro. A ver, papá, cuéntanos. Miren, ya llegó su papá. ¿Qué hay? Hola, siéntese. ¿Qué tal, familia? Ya llegué. Qué bueno que llegaste. Fíjense que me retrasé porque en el camino había un deslave por la lluvia de ayer. Ay, Y no sabe. ¿De qué estaban hablando? El abuelo nos iba a contar una historia. Ah, claro. Aún no nos cuentas lo de las sirenas. ¿Ellas tienen que ver también con el ritual de la lluvia? Apachane. Huascaya tlacatqui no papachane, no pano y panseguyaltepetl, y toca potztectitla. Y tatagua y toca el yaya, tlatomoniane, huan tlapetlaniane, y ni juan tinemi pan el huicac. No papachane, asquiyaya ateno, huan hueyatl pan huaxtecapatlali. Yaguyaya mocuopa, huan tlahuel tzetzeloguayaya, no paatl. No chitlenistoye panchinanco, no macmatiayaya, no papachane. Quimochiqui tlacame, huan quecni tlatoca, tlahuetlaliyaya. Huan tlacame tlahuel yolpaquij, nemiyayaj que maquipiayayaj miaj tlahualistli, que macayaya apachane miaj tlamantli. Apachane, nojiaki macayaya miak, huehueyi michime, acachalime, huanistatl. Tlacame quinequiyaya quimatisque, cane quipanti nochi michime, acachalime huanistatl. Se tonal motlaatque cuatitla tlacame, huan quitoquilisque apachanes que mahmaltiito. Quiitac que mahapachane maltía. Que mahnopa apachane quioliniyaya itlacayo, tepehui nochi michime. Tlahuel momahmatisque. Tlacame tlahuel mopolanque, pampa quineltocasque, tlahuel quicuasque y soquillo. Huan quintlacasologuayaya y canopa michime guanistatl. Huan quinoyaque chinanco, quinilisque noche chinanco eguani, tlenque chihuayaya no papachane. Huan noche cualanque, quilisque no papachane. Santi techtlacasolowa, y quino apachane yasque tuchpan. Abuelito, esa historia no fue muy bonita. De seguro querías una historia de amor o de aventuras. Solo piensa en su novio. Novio. ¿cuál novio? Mamá, no tengo novio. No me vean así. Ay, No yo la tengo vi novio. con él. Bueno. Claro que no, tú no viste nada. Sí. Tona, Bueno, cállate. a ver. No. Eso nos lo tendrán que contar, pero ahorita que termine su abuelito. En realidad brotaban de la sirena los elementos porque era una diosa. La principal de ellas, relacionado con el agua, cuando los nahuas de la Huasteca veracruzana, es Apanchanesque. Para los pueblos náhuatl de la Huasteca Occidental es San Juan. Aunque a veces relacionan a las sirenas con las aguas terrestres y a San Juan con las aguas celestes. Pero otros lo relacionan a los dos con los dos tipos de agua. Las sirenas también se relacionan con Mestli, la luna, con Mistli, la nube, y con Ejecatl, el viento, y con las deidades de la fertilidad, Xicomezoxitl, y su par femenino Macuilixoxitl.
Cuando yo era niña soñaba con ver y oír a una sirena. Las sirenas son tan importantes que tienen a su cargo a los achanesque, dueños del agua. También quienes se encargan de cuidar el agua y distribuirla, desde luego, como los chanesque. ¿Chaneque es? Sí los había oído, pero yo no sabía qué eran. Tlastomanisque, que ese es el nombre correcto, son los señores del trueno. Los petlatlanesque ese es el relámpago. Entonces ellos se apoyan para que se pongan a repartir y que distribuyan el agua a la gente que lo necesita, a los lugares. Los amocuitlahuine son los dueños del agua. Y los ahuicanes son los acarreadores. Claro. Que elaboran el agua del mar y la suben al cielo para alimentar a Mistli, la nube. ¿Cómo? Amocuitlahuine. Amocuitlahuine. Huine, Amocuitlahuine. Amoquitlahuine. A ver, dilo tú, pa. A ver, y ahuicanesque. Ahuicanesque. Ya lo dije. Nunca se me hubieran ocurrido tantas historias relacionadas con el agua. Ahora sí, ya. Al fin ustedes estaban aburridos, ¿no? No, también me gustaron mucho las vacaciones. Creo que ya nos estamos acostumbrando y al parecer queremos quedarnos más días aquí. Sí. Sí, mejor Ándale. sigan contando historias sobre el agua y ya después nos vamos, ¿va? Sí. Bueno, ahora yo les voy a contar una historia para que su abuelo se vaya a descansar. ¿Le parece, don Antonio? Gracias. Fíjense que conozco una sobre la ciudad y en un lugar que tiene que ver con este tema del que estamos hablando. Creo que el lugar se llama Ameyalco y significa donde el agua brota. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, les voy a contar. Este pueblo fue formado por gente que vino de Azcapotzalco. Entonces ellos estuvieron viviendo aquí, pues no mucho, pero fue creciendo la población y cuando vino la conquista, viene la evangelización y se vienen acá los padres dominicos. Para eso vienen y le ponen el nombre de San Buenaventura, fue el primer nombre que llevó aquí en San Ameyalco. Posteriormente fue creciendo la población y se fue empezando a construir la capilla. Pues ya fue creciendo más la población y llegaron, después de los padres dominicos, cuando ya tenían construida la capilla, llegan los carmelitas, que vienen desde Coyoacán, porque esto pertenecía a Coyoacán. Y de ahí, los de Coyoacán hicieron el templo de San Jacinto. Y esta capilla fue construida porque desde Coyoacán venían los padres dominicos a hacer oración acá en el desierto de los Leones. Pero entonces pasaban por Chimalistac, ahí descansaban, ahí hay otra capilla, la misma arquitectura que esta. Posteriormente pasaban aquí y luego se iban hasta el desierto de los Leones.
aquí en la capilla, aquí en el atrio, aquí era el panteón. Cuando vino la revolución, platicaba mi abuelo, porque mi abuelo sí fue revolucionario nato. Él perteneció a las fuerzas de Escobilla. Después de la toma de Aguascalientes, mandaron gente de allá a apoyar a Zapata, al sur. Entonces él le tocó venir al sur otra vez, pero no salió ni desertó ni nada, siguió. Dentro de cuando ya estaba terminando la revolución, se casó con mi abuela y había muchos problemas, les platicaban. Entonces aquí el Cerro de Atespilo fue testigo de donde acampaban allá arriba y de ahí mandaban los cañonazos a las diferentes partes a donde venía el enemigo. Era lugar de huertas y venían a comprar la fruta, manzana, tejocote, nuez, ciruelos, todo tipo de frutas para ir a vender a San Ángel, porque ya San Ángel también ya era más grande. Y posteriormente pues ya se fue perdiendo todo eso.